Bien, buenas tardes, bienvenidos queridos videntes a una entrega más especial de uno de nuestros talleres psicofísicos que impartimos en nuestro sistema, en nuestra escuela Armon desde 1984 en Sudamérica. Estamos aquí eh, introduciendo como cada trimestre la parte teórica y práctica de este taller de autosanación holística Chi Pran. Entonces vamos a estar explicando de qué se trata este taller y después mostrando alguna parte práctica. Normalmente lo hacemos semanalmente los días miércoles entre 4 y 6 de la tarde, horario chileno. La primera media hora hacemos la parte teórica, leyendo algún texto y conversando y interpretando y respondiendo a algunas preguntas. Y después hacemos la parte práctica para los inscritos de 4:30 hasta las 6, unos 90 minutos también de práctica en las cuatro fases que ejecutamos esa práctica también. Son cuatro fases y tienen un apéndice cada fase, es una prolongación especial, una especialidad o subespecialidad también. Entonces ahí hacemos esas fases en 3 grados y cada grado lo hacemos en un curso trimestral. Entonces tenemos el primer grado que es todo lo básico que hacemos, el segundo grado todo lo detallado de ese básico que se basa en medicinas orientales y ancestrales y otras prácticas también dinámicas, no solamente para adulto mayor, gente convaleciente, sino para gente que quiere tener alguna disciplina de autoprofilaxis como preventivo también, terapeutas, personas que quieren saber de esa parte sin hacer ejercicios completos como yoga holístico y tai chi holístico que damos martes, jueves en la tarde y en la noche, o la danza holística que damos más tarde a las 7:30. En el tercer grado profundizamos más hacia la parte energética y las personas que quieren prepararse en lo propedéutico, entonces damos un trimestre especial como la parte psicopedagógica con los manuales correspondientes, así hacemos. Entonces, explicando la primera fase de nuestro estilo terapéutico, desde varios años ejecutando, después de muchos años enseñando disciplinas psicofísicas, entonces varias personas nos preguntaban y nos pedían hacer algo, un resumen terapéutico de tantas disciplinas interesantes como las artes marciales, el tai chi, el yoga, la danza. Entonces hemos tenido que resumirlo desde 1995 con varias herramientas a la mano como el masaje, como la regresión, como la programación neurolingüística, como la metafísica, etcétera. Entonces, bien amplio, bien interesante como para utilizar. Entonces, la primera fase trabajamos los hábitos de vida, los ejercicios básicos también, es como una extensión. Entonces, los hábitos, la parte energética, arreglar la parte energética de la persona a través de una serie de ejercicios. Normalmente recitamos una rutina de 12 ejercicios básicos. Los primeros 4 de parado, las 4 disciplinas principales, y después de sentado. Se puede hacerlo sentado en silla normalmente, muy cómodo, una vez al día. Se recomienda para personas normales, y para personas que tienen patología o problema o quieren profundizar, tienen que hacer 2, 3, hasta 4 veces al día. En la clase grupal se hace en grupo, ya sea presencial, que es muy bueno, o virtual, como estamos haciendo desde este año. Pero a nivel personal uno puede hacerlo lo que se necesita. Hay que ir acostumbrándose a hacer la versión general de esos 12 ejercicios que vamos a mostrar más tarde, y después ir hilando fino, porque cada ejercicio, cada aplicación, cada técnica tiene muchos detalles, depende de la patología, de la circunstancia, de lo que uno necesita y siente, y el tiempo de la persona. En la clase hacemos, como hemos dicho, en 90 minutos una serie de técnicas. Obvio, como es muy amplio el panorama, no se puede hacer todo completo en esos 90 minutos. Por eso lo dosificamos en 3 niveles o 3 grados, lo dosificamos en 4 etapas o 4 fases,
con una prolongación. Por ejemplo, el trabajo psicofísico lo prolongamos hacia el trabajo físico. Hacemos deportes de bajo impacto. Aconsejamos una especie de triatlón. Normalmente lo hacemos en presencial o si alguien tiene esos aparatos, que algo mejor que nada, lo mejor es al aire libre, obviamente, como una caminata enérgica, un trote sinérgico, bicicleta, que se puede hacer estático, también se puede hacer con trotadora, andadora en la casa, piscina, si hay algún condominio que tiene una piscina, también uno puede hacer esto, o una piscina temperada, como nos encontramos cerca donde vivo, hay una piscina municipal temperada y se puede hacer frecuentemente parte del triatlón en un lugar donde hay árboles, donde hay naturaleza, donde se puede caminar y trotar después de ir en bicicleta. Entonces ahí muy interesante. Y durante esto se puede hacer algún trabajo con mancuernas, con balones grandes de pilates, etcétera. Se puede hacer mucha cosa adicional. Hay que hacer deporte, eso sí, deporte de bajo impacto, porque el deporte en sí no tiene buena connotación, normalmente se asocia con competitividad. En realidad la palabra deporte viene de Esparta, espartano, algo muy trabajoso, muy forzado más o menos para tener la competencia, para mostrar que uno ha triunfado, ha logrado más récord. Eso es un trabajo del ego y al final desgasta el cuerpo y aumenta el ácido láctico y no es bueno. Entonces lo que hay que hacer es ciertos deportes colaborativos, no competitivos y de bajo a mediano impacto. Gente mayor, gente que tiene convalecencia, etcétera, tienen que hacer normalmente de bajo impacto, eso es muy bueno. Mediano impacto cuando una persona es un poco más vigorosa y hacer lo mismo pero un poquito más fuerte, como la natación, como la bicicleta, etcétera. La segunda fase, vamos trabajando el pasado y las emociones en nuestro método de Chi Prana. ¿Cómo se hace este trabajo? A través de regresiones. Sabemos que nosotros somos multidimensional, multifuncionales, multiespacial y multitemporal. Nosotros en el vivir en el aquí y la ahora como persona programada sociogenéticamente tenemos poca información y muchas cosas que hacemos actualmente como hábitos vienen de la infancia. La mayoría de las cosas vienen de los primeros 5 a 7 años prácticamente, es la parte genética. Después viene la parte epigenética, cómo nos inculcaron a nivel cultural, después medios de comunicación, después vienen otras influencias de alguna disciplina que uno hace, algunas amistades, algún tipo de trabajo, circunstancias, climas, viajes, etcétera. Entonces ahí tenemos que trabajar esto a través de la primera regresión, la primera parte que vamos hacia atrás es la infancia, que es universal. Toda la psicología y psiquiatría lo hacen normalmente. Ahora la segunda, que ya está comprobado también, es la parte genética. Tenemos un linaje genético que son varias generaciones, 3 a 7 generaciones, especialmente la materna, que influyó con todo lo que grabaron en positivo y negativo en todo lo que hacemos actualmente. Lo tenemos genéticamente, tenemos a nivel instintivo muy grabado. También vamos escudriñando y trabajando esa parte de a poco. Hay gente profesional que lo hace a través de constelaciones familiares, laborales, etcétera. Mejor todavía, nosotros hacemos introducción hacia todo esto como un puente. Después sabemos que nuestra alma, que es la parte energética, cuarta dimensión, etcétera, también en la línea del tiempo antes también tuvo otras encarnaciones en otros cuerpos, en diferentes culturas, incluso en otros planos o planetas, etcétera. Entonces eso incluso con algunos psicólogos salió. No se necesita ser muy oriental o budista o hinduista para que salga esa información. Entonces ahí esa información, lo que supuestamente uno ha vivido como actor en otros personajes, otros cuerpos también uno lleva y aporta a nuestro archivo múltiple. Y hay que trabajarlo porque hay cosas que claramente no vienen de la infancia ni de la genética
paterna y materna, vienen de otro lado. Entonces una explicación es que vienen de otras vidas, otras vivencias. Entonces lo formamos y estudiamos en lo posible. No es fácil sacar esto a flote. Algunos tienen más facilidad, otros menos facilidad, otros se bloquean. Hay técnicas para todo eso y ahí estamos para hacer el experimento, investigar, intentar ir profundizando. También, esa es la parte regresiva. También se puede hacer una regresión en líneas paralelas, pero ese es otro tema eh, para abordar. Eh, una fase asociada a la segunda fase es el automasaje. El masaje, ya sea en forma activa, como masaje con movimientos de brazos, de piernas para ablandar el cuerpo, para hacer a otras personas masaje tailandés, por ejemplo, quiropraxis, lo básico, porque hay gente profesional que lo hace muy bien, entonces ahí lo hacemos. Y después viene el masaje estático. El masaje estático es autoimposición de manos. El método más clásico es el Reiki, con sus diferentes subestilos también. Entonces es armonizar nuestros centros de energía, nuestros ligamentos y otras partes del cuerpo con impacto a nivel energético, a nivel sutil. Otra manera de hacerlo parecido se llama Yorei, uno de varios sistemas, es hacer pero sin tocar. Entonces se siente el calor de las manos, también en centros parecidos también. Hay otras terapias que se trabajan en eso como sanación pránica, como la luz dorada, etcétera. Son variantes o otros métodos que usan algo parecido y todo se asocia con la mente, con el sentimiento. Tiene que uno estar visualizando, siguiendo algún método y sintiendo lo que uno está haciendo con respiración, con sentimientos, etcétera. Ese es el masaje holístico. Obvio, vamos a referir al masaje hindú, Abhyanga, de la medicina ayurvédica, y el masaje chino, Tuina, de la medicina china, Yi Yao. Después avanzamos hacia la tercera fase. En la tercera fase trabajamos la mente y el futuro, la programación. Mucha gente tiene programaciones insípidas o desastrosas, apocalípticas, o tiene programación que obviamente viene del pasado y del presente, que no aporta bien a su evolución, a las metas trazadas personalmente y grupalmente, a su misión de vida. Entonces vamos a escudriñar todo esto y vamos a ir replanteando. Usamos dos herramientas principales. Una es la PNL, programación neurolingüística, que es muy buena, muy universal, muy reconocida actualmente para pensar en positivo. Después usamos la metafísica, hay decretos y frases positivas, más que positivas, espirituales, porque van hacia el yo soy, para ir utilizando y trascendiendo no solamente a nivel positivo, sino a nivel espiritual y trascendente, obviamente, que lo que aconsejamos nosotros. Entonces, cuando una persona trabaja esa parte de reprogramación, entonces tiene buenos resultados, porque no basta el trabajo del pasado, que es importante, y el presente, sino el futuro. Eh, una fase asociada a esta o subfase es trabajar eh, los elementos. Entonces trabajamos 5 elementos, 7 chakras, 12 meridianos, en los 5 sentidos conocidos y otros no conocidos. También así con trabajos específicos. Ahí entramos en trabajo de naturismo, obviamente la doctrina térmica del naturismo, el higienismo, la dieta, la alimentación, eh, los 5 elementos, el sol, el aire, el agua, la tierra, el cataplasma, etcétera. Indicamos ciertas cosas para hacer esto. También el trabajo de los chakras. Cada chakra, cada vórtice o centro energético tiene sus ejercicios, su visualización, su meditación. Igual como en la medicina china, cada meridiano o canal de energía con su par tiene ciertos ejercicios. También vamos incluyendo todo ese trabajo gradualmente. Es mucho trabajo, mucho detalle, entonces por eso hacemos en primer grado todo simple para que uno pueda abarcar de eso como terapeuta, si quiere, o terapeuta de sí mismo, y después ir hilando fino. La gente que quiere profundizar profesionalmente tiene toda la medicina hindú,
tradicional, medicina china tradicional, medicinas ancestrales. Hay tanta cosa muy interesante para ir profundizando, y son años de investigación, estudio y prueba. No basta leer sobre natación, hay que meterse a nadar, y nadar verdadero está en el mar, en el Río Grande. Entonces, de a poco vamos a ir entrenando cómo hacerlo hasta ser el chamán, el sanador. No es un médico normal. El sanador tiene que tener sabiduría, energía, y eso lo vamos desarrollando en la cuarta fase. La fase D es la fase de la maestría, del aquí y la ahora, del plan divino, de la misión en la vida, la misión pequeña, mediana y grande, porque es complejo el asunto. La alquimia interna, cómo uno puede reciclar su energía, ya que armonizó bastante de sus hábitos o está en ese proceso. Nadie es completo ni perfecto. Después uno va trabajando su pasado, trabajando su futuro, la proyección, y ahora trabajando la maestría interna. El actor en la cuarta dimensión, el alma, toma el mando en vez del empleado, que son los planos inferiores. El empleado, el personaje. El actor toma el mando guiado por el director, por los arquetipos de arriba. Entonces, ¿cuál es el plan divino? ¿Cuál es el registro akáshico? ¿Qué es lo que pasó antes o en otras líneas de tiempo, espacio, acción, también dimensional también, para ir desatando esa maestría en uno? Entonces vamos revisando diferentes tradiciones, diferentes actitudes, para que uno viva más plenamente en el aquí y el ahora. Y se asocia también otra parte a esta cuarta fase, que es los oráculos. Entonces también estudiamos un poquito de astrología occidental, que viene de origen babilónico griego y se desarrolla en la Edad Media en Europa, y ahora tiene toda una ciencia bien completa y bien interesante, con su astrología paralela, que es más sideral, más exacta, la astrología hindú. Eh, También estudiamos la astrología china, que tienen otras connotaciones, tiene cosas muy interesantes para complementar esa astrología indoeuropea. Hay otras astrologías también que son astrologías nativas, como los de Centroamérica, astrología maya, algo andino también, que no fue perfeccionado tanto como en Oriente, pero está en el tapete. Y tenemos también tres instrumentos universales que mucha gente lo utiliza para descubrir el destino predestinado en esa realidad virtual infectada, y para ir trabajando la base. El resto trabajamos la epigenética, trabajamos el libre albedrío, trabajamos el salto cuántico, pero con esa base comparada, multicultural. Trabajamos el I Ching de China, el libro de las mutaciones, trabajamos el tarot de Egipto antiguo, que fue perfeccionado en Europa, y ahora ya es todo un compendio con varios métodos también. Y trabajamos las runas celtas, las runas del noroeste de Europa, que también es un método muy interesante y tiene bastante de base relacionada con las letras, con los idiomas, con todo eso. Y es un método interesante. Entonces trabajamos esos tres básicos y trabajamos las tres astrologías básicas: la china, la indoeuropea también, y la astrología maya. Con eso ya tenemos bastantes herramientas para trabajar la maestría, para trabajar el destino, para trabajar el despertar y la trascendencia, que es lo más importante en nuestro estilo holístico terapéutico. Es parte de una medicina holística que no reemplaza la medicina oficial alopática, junto con la homeopatía, con la naturopatía. Son medicinas muy interesantes. Uno sirve para accidentes más que para otra cosa, para aliviar dolor al momento, como la alopatía. La homeopatía sirve para personas sensibles que no pueden tomar medicamentos fuertes ni hacer procesos fuertes. Y el otro, naturopatía, cuando uno vive en el campo, hay hierbas, hay alimentos, etcétera. Entonces es
lo más lógico que puede recurrir con su conocimiento. Estas cosas uno puede hacerlo en forma casera, a veces para ciertas cosas, pero para hacerlo bien hay que ir a un profesional y pedir esa ayuda, y una persona con ese conocimiento, con lo que necesita, entonces lo hace mucho mejor. Nosotros hacemos el puente, ayudamos en lo que se puede. Bien, las personas también que quieren hacer una terapia individual, porque hay mucha gente que aparte del estudio o no quieren estudiarlo o no les interesa, no pueden, también entonces podría pedir una consulta personal. Nosotros también tenemos en nuestra consulta espacio para atender personalmente, por momento en forma virtual, con consejos, con ejercicios, con imposición de manos, sanación a distancia, todas esas herramientas, apoyo o orientación alimenticia, también importante para ir incentivando a las personas a buscar su salud integral y usando herramientas muy buenas para su evolución consciente. Entonces hay esa posibilidad. Bien, entonces vamos a ir a la parte práctica, ya que estamos cada 3 meses presentando esos talleres y otras actividades que hacemos, como convivencias, como técnicas, etcétera, para ir mostrando al público no solamente la teoría que siempre estamos mostrando semanalmente, sino la parte práctica. Quién sabe, a alguien le toca esa parte y se incentiva y puede escribirnos por Facebook o Instagram a Magani Mahasa, y allá están nuestros datos también, y podría seguir este curso, podría participar, ya sea venir algunas clases, un mes, lo que aconsejamos, o mínimo 3 meses, porque para probar este método, como cualquier otro método, hay que estar varios meses. Así unas clases no son suficientes, tiene que meterse en acción con esa orientación, que para el público hacemos normalmente por Instagram y Facebook, pero para la gente que se inscribe en esos cursos desde la próxima semana, entonces lo hacemos en otra plataforma, que es Skype por el momento. Entonces ahí estamos. Y estos videos subimos normalmente a nuestro canal de YouTube. Este año estamos experimentando ese modo virtual, estamos perfeccionándolo de a poco. Entonces pedimos disculpas si hay algunos errores, si no está bien hecho con los instrumentos que tenemos, como el celular, como el móvil, como el ordenador, etcétera, pero de a poco vamos a ir perfeccionando para que podamos hacerlo de la mejor manera posible. Bien, vamos a ir a la práctica y mostrando algo. Bien. Lo que hacemos ahora, como siempre en nuestros canales abiertos, estará grabado en nuestro Instagram y Facebook para más tarde. La gente que no puede mirar ahora, observarlo, estudiarlo, practicar con nosotros, porque se puede seguir lo que estamos haciendo. Más tarde puede hacerlo, o mañana, porque está la grabación en eh, en nuestra plataforma, en nuestros muros, prácticamente. Bien, entonces, para empezar, si uno tiene un lugar adecuado, ambiente armónico, un altar, podría decir, entonces ahí empieza a hacer esto, terminó la parte teórica, empieza la parte práctica. Entonces, uno de los primeros ejercicios es catarsis, botar todo lo negativo exhalando de la boca. Es como desempolvar todo lo negativo, físico, emocional, mental y energético. El tiempo prudente. Ese es el ejercicio básico. La cadera, especialmente, y las manos.
Ahora puede tener variante, puede tener amplitud, puede tener juegos, puede tener otros. Esto la gente que está inscrita en el curso podría tener acceso porque vamos hilando más fino y dando más detalles de esas técnicas y preguntando a las personas cómo están practicándolo. Podría ser practicándolo en forma más parcial o en forma más total. Si a alguien le dificulta alguna aplicación, entonces les aconsejamos de otra manera. Por eso es el grupo y el guía también. Eso se llama soltura y juego, porque empezamos a hacer soltura simple o soltura caótica, por decir. Es necesario sacar lo caótico para ir a lo armónico. Después entra el juego. Jugamos como niños, como animales, como perros, gatos, monos, etc. Ahí el inicio del Kung Fu o los animales más organizados. Entonces la gente que está en el curso, ahí vamos indicando los diferentes animales arquetípicos y cómo funcionan para optimizar el resultado terapéutico. Trabajamos nuestro animal interno, después nuestros humanos internos, nuestros personajes internos como humanos, hay otros estilos de artes marciales, y después nuestros devas o ángeles internos, cualidades más superiores, virtudes, etc. Tenemos bastante trabajo. Después vamos al segundo ejercicio en esta rutina que aconsejamos, que es balanceos, levantando el talón al girar. Inhalamos nariz, exhalamos boca, como una indicación general. Ahí, este ejercicio tiene su variante, entonces su variante podríamos moverlo un poquito más amplio como el vals. Entonces, esa danza del vals, taram, tatam, taram, tatam, con cara alegre, respirando todo el tiempo. Ahí es la ampliación de este balanceo de brazos, ejercicio muy conocido en el Qigong y en el Tai Chi también. Y para la gente que quiere hilar más fino, entramos en la línea de la capoeira y sus estilos. Entonces, para los inscritos que quieren avanzar, ahí empezamos a trabajar uno por otro. No hacemos una capoeira profesional, ni una capoeira acrobática como regional, sino tipo Angola, lento, suave, bonito, abarcante, que cualquiera puede hacer toda esa base, no hay problema. Ahí. Este ejercicio cruzado ayuda mucho en cruzar los dos hemisferios cerebrales y combinar nuestro intelecto analítico con nuestra intuición creativa. Avanzamos al tercer ejercicio práctico, que son rotaciones de cintura. Entonces, cámara lenta, respirando de la nariz, con una cara de placer, disfrutando lo que estoy haciendo, primero en un sentido, varias veces. En medicina china, en el Qigong, mínimo 32 a 36 veces a un lado y después al otro lado lo mismo para obtener los beneficios de masajear toda la zona digestiva, excretora, la parte sexual, la parte lumbar, la parte ciática también. Muy buen ejercicio. Es la indicación. Lo mismo al otro lado. Este es el ejercicio más básico, el tercero en esa rutina que practicamos en nuestras clases y que se aconseja hacerlo en la casa. Muy bueno para todo. Como una ampliación de esa técnica misma, se puede soltar los brazos y sentir cómo está relajado de arriba a abajo y de abajo a arriba. Entonces todo el cuerpo tiene que volver como gelatina, volver como un niño, un bebé, disolviendo esas durezas adquiridas por malos hábitos de muchos años, sedentarismo o movimientos no adecuados o movimientos excesivos. Mucha gente hace ciertos ejercicios o deportes excesivos, entonces hace mal.
Entonces siente que no hay fuerza, no hay estiramiento, no hay mm, aguante. Entonces se tiene que cambiar esto. Ahora, para hilar fino en esto, entramos en Tai Chi, en contacto de improvisación, sigue el movimiento cámara lenta, pero entran con ciertas reglas, entonces uno tiene que saber más detalles de eso. Solamente en el curso podemos ir detallando, porque es un trabajo de meses de trabajo. Las 4 direcciones principales, otras 4 esquinas, los 3 planos, formas, reformas, etcétera, sin entrar en Tai Chi muy profesional o Kung Fu profesional o capoeira profesional, como hemos explicado. Pero sí hay detalles para optimizar. Llegamos al cuarto ejercicio de nuestra rutina. Seguimos en la primera fase trabajando los ejercicios después de la parte teórica. Estamos en la introducción trimestral de nuestro estilo terapéutico holístico Chipra. Entonces, vamos al yoga. Entonces nos estiramos arriba, con pausa, como palmera, abajo, con otra pausa, como siria, adelante, con pausa, como mesa, atrás, hacemos pausa, como media luna, después hacemos torsión, con pausa, como espiral, lo mismo hacemos al otro lado. Después vamos lateral como triángulo y al otro lado como triángulo. Y repetimos lo mismo al menos 3 veces completas con esas pausas, con una cara meditativa, cara espiritual, mirando 30 grados más arriba para que uno vaya a una esfera más trascendente. Entonces, como se ve, cada ejercicio tiene un tipo de mirada, un tipo de cara, un tipo de emoción que va asociado al ejercicio. Entonces, vamos arriba y la pausa en la segunda vez es mayor, abajo lo mismo, la pausa es mayor, etc. Adelante, atrás, torsión, torsión, lateral, lateral, no hay donde perderse. Aparte de la duración, también podemos aumentar otros ejercicios, por ejemplo, cruzados de adelante, cruzados de atrás. Ahí empezamos a adicionar otras posturas del yoga, vinyasa, el yoga más fluido, yoga flow, etc. Entonces el panorama también es amplio. Empezamos con ese ejercicio simple de estirar con pausas, terminamos, aparte de elongar o la duración más mayor, con variantes y con ejercicios más complejos. Solamente una persona que quiere dedicarse a eso tendría que darse el tiempo para ir a practicar. Ahora, si uno hace yoga o quiere aprender yoga, muy interesante, pero la base es esta. Bien. Después vienen los otros ejercicios. Ahí podemos usar silla. Entonces, la primera es el automasaje. Terminan los ejercicios, uno se siente más calentito, más vital. Entonces empezamos con frotación, manos, cuerpo, de arriba a abajo, de abajo a arriba, varias veces. Pero debemos empezar del medio, que es importante, la guata, la sede del fuego digestivo, y después ir abarcando a otras partes también. Después vienen otras variantes, como otros toques de presión, también de arriba a abajo, de abajo a arriba, o del medio hacia la periferia, de periferia al medio, incluyendo brazos y espalda también. Entonces ahí podemos hacer otros masajes como aprehensión, periscar y tirar, podemos hacer percusiones generales, podemos hacer percusiones, tapoteo en ciertos puntos de los meridianos,
etcétera, o en glándulas, en chakras, etcétera. Ahí entramos en medicina hindú, medicina china y otros trabajos, el masaje chino tuina, el masaje hindú, abhyanga, etcétera. Hacemos personal como disciplina y como hay grupo podemos hacer para otra persona. Si hay alguien presencial, mucho mejor. Si no hay, imaginemos que estamos haciendo para alguien presencial, porque este curso es para grupo en realidad. Entonces ahí todo el arte de autosanación del masaje que podemos ir detallando en la segunda fase adicional, como hemos explicado. Después de este masaje, llegamos a número 6. Entonces es la relajación. Tenemos una relajación simple, con todo caído, y una relajación más ordenada, con la espalda recta y las palmas en los muslos o en la ingle. Ahí es el inicio de autosanación con autoimposición de manos, como Reiki, como Yorei, etc. Entonces ahí hay más detalles. También hay detalles de el trabajo de visualización, una relajación con visualización. Puede ser muy simple para relajar partes del cuerpo, puede ser más sofisticado, más esotérico. Ahí entramos en el campo del yoga y su yoga nidra, en toda la relajación más profesional para siesta energética, etcétera, que es otro taller que damos los martes, jueves de 3 a 4. Después de esa relajación profunda, hacemos la concentración. Normalmente miramos un punto externo que puede ser una figura mandálica o una llama de vela o un objeto especial, un punto, un árbol, etc. Primero miramos lejos, después miramos cerca, puede ser punta de nariz, después o entrecejos también, y recién hacemos entrar ese objeto o esa luminosidad, mejor aconsejamos con luz, para iluminar el cuerpo, para que florezca ese dibujo geométrico, ya sea vivo como llama de la vela o un dibujo mandálico, en todo nuestro ser, en el cerebro, en el pecho, en la barriga, en todo el cuerpo, hasta que nos brillamos. Eso se llama concentración externa e interna. Ahí también hay varios detalles de la concentración, diferentes ubicación de los ojos, lejano, mediano, cercano, interno, etcétera. Después de eso, concentración externa, interna es visualización, que es lo mismo pero con más detalles. Después viene respiración. Entonces, masaje es 5, concentración, visualización y respiración, número 8. Entonces empezamos a respirar integral. Podemos hacer respiración interna, pero aconsejamos hacer con movimientos de manos, por ejemplo. O poner una mano en la guata y hacer la respiración integral. La respiración completa tiene que incluir la parte baja, que es más que el 70% o casi 70%, la parte media pectoral, casi el 20%, y la parte superior clavicular de los pulmones, que son casi el 10%. Entonces, inhalar, inflar de abajo, del medio y de arriba, y exhalar, desinflar de arriba, del medio y de abajo varias veces. Entonces, una mano así, se puede hacer así también, varias veces. Eso es lo general. Cuando entramos más profundo, entonces entramos en la ciencia del pranayama y de todo el trabajo de control respiratorio. Hay varios ejercicios, hay ejercicios para las fosas nasales, para la retención, para la suspensión, para la concentración, donde va la respiración, cómo podemos alimentar los 5 aires vitales internos. El prana es uno de 5 en realidad. Entonces ahí para los inscritos ahí hilamos más fino.
Después de eso entramos a la etapa número 10, que es entonación, sonido, verbalización. Entonces, como mantra. Entonces empezamos con decir, inhalar con el sonido como el S, succionando el aire finamente, y exhalar con el sonido H. Sonido muy natural, el famoso Soham en el yoga. Y después avanzamos hacia el Om, que es el más fácil, es el Aum. Hasta ahí es muy fácil para principiantes. Cuando hilamos más fino, avanzamos hacia otras letras. Entonces la letra A, U, I, M, la letra S. Entonces ahí entra ciencia hindú del mantra, ciencia china también de los sonidos terapéuticos, también hasta llegar al final al canto armónico, lo que hacen los tibetanos y los mongoles, etcétera, para ir haciendo cantos largos también. Nos puede servir, nos convertimos en un instrumento musical, como la columna en un didgeridoo y la cabeza en un cuenco. Bien, entonces ahí seguimos trabajando el sonido y el ejercicio número 11 en nuestra serie principal que practicamos y detallamos a nivel grupal en nuestro taller de autosanación música Chipran es los pases mágicos o pases terapéuticos o sanadores. Entonces, inhalar, captar la energía del universo y al exhalar nos bañamos sin tocar el cuerpo de arriba a abajo. Es como un baño celular a nivel físico, un baño energético a la vez, de arriba a abajo genéricamente. Entonces, se inhala, se retiene, siente la energía, se exhala pasando por todo el cuerpo. Para empezar, después cuando hilamos más fino, entonces podemos hacer bañar ciertas partes del cuerpo, enfocar a ciertas partes que necesitamos, etcétera, con la misma energía y visualizando colores. Ahí trabajamos la cromoterapia. Ese es el Qigong terapéutico, porque visualizamos varias cosas, tiene mucho detalle para ir hilando. Importante sacar energía y bañarse con la energía, con respiración, con movimiento de mano. Y terminamos el número 12 en nuestra rutina, en la primera fase todavía. Entonces con afirmaciones positivas. Yo soy la armonía universal en acción, por ejemplo, es una afirmación simple, abarcante. Podemos tener otras afirmaciones. Nosotros trabajamos más que neurolingüística metafísica porque es mucho más profundo, más trascendente. Neurolingüística va a nivel positivo, inferior, muy bueno, muy básico. Pero cuando trabajamos la parte intermedia, álmica o energética, o la parte superior lumínica del espíritu, ahí necesita otro tipo de afirmaciones, como las afirmaciones del yo soy, de la metafísica, y cuando llegamos arriba ya no necesita palabras, es simplemente conceptos, más o menos. Entonces ahí afirmamos que somos parte de esa luz, que tenemos todo el campo energético intermedio y tenemos unos fractales a nivel físico que tienen que ser sintonizadas con ese intermedio y arriba. Los tres biocentros dan tiempo, la convergencia, etc. Entonces, a través de todo esto y del Ho'oponopono, de diferentes tradiciones también neutras, no sectarias, entonces ahí terminamos con esas frases, estudiando frases, porque es todo un estudio detallado para gente que quiere hilar más fino. Y terminamos. Esos son los dos ejercicios básicos y la orientación pertinente, un poco de cuidado de ciertos hábitos de alimentación, de levantarse, de acostarse, de trabajar, de fluir, de descansar, distribución del día, de la semana, del mes, del año, las relaciones interpersonales, etc. Bien interesante.
Como hemos dicho, la extensión de eso está en los ejercicios del deporte de bajo impacto. Deporte colaborativo de bajo impacto, así lo diferenciamos. Acondicionamiento psicofísico, triatlón, tetratlón, pentatlón, hay como lo quieren adicionar. Eso normalmente pronto lo vamos a hacerlo cuando termine la cuarentena otra vez. 2 veces a la semana. Normalmente lo hacemos los días miércoles y los días viernes en la mañana. Entonces, al menos un día a la semana es muy bueno. 2 días mejor. 3 días lo aconsejado. Nosotros como taller y acompañamiento, al menos un día a la semana está bien. Hasta 2 días. Segunda fase. Vamos a, en el momento 46 del Instagram, porque el Instagram se corta a la hora, estamos haciendo la introducción. Entonces, ¿cómo hacemos la parte regresiva? Lo más importante es regresar a la infancia. Después hay que ver la línea genética, la línea memética, vidas pasadas, después el tiempo paralelo, las líneas paralelas, línea de espacios, otras frecuencias más concentradas. Entonces, ahí imaginamos que estamos caminando hacia atrás y bajando grados hacia abajo, entonces atrás y abajo. Entonces tenemos que hacer una danza de entrega, de perderse del aquí y la ahora, e ir hacia abajo, hacia atrás. Obviamente tiene algunos detalles para que uno no se descontrole, para que uno no se vaya solito, hay que ir con una salvavidas, obviamente para hacerlo bien. Y estamos haciendo el intento de ir hacia atrás, enseñar a la persona cómo hacer solito en su casa, intentando. Entonces ir con una danza catártica, descendente, de arriba hacia abajo. Uno va desde adulto, consciente, hacia niño, menos consciente, ahí hasta llegar al suelo. Podemos hacerlo en Siria también. Entonces cuando hacemos en el suelo hacemos como un niño con postura de feto, con movimientos pequeños, volvemos a la infancia. El cuerpo hace la ejecución, la mente obedece, la mente no analiza mucho en este caso. Entonces cuando uno llega muy abajo, muy en estado muy relajado, empezamos a hacer respiraciones conectadas, como hiperventilación, como reversing, renacimiento. Entonces ahí hacemos 4 respiraciones cortas y una larga. Uno de los métodos, una técnica. Esa es la base. Después podemos seguir haciendo hasta que haya cierta saturación y una persona va más hacia adentro. Cuando uno está muy adentro, ahí suceden varias cosas. Con el salvavidas uno está asegurado, hay cierta armonía, hay cuidado del grupo, de los seres de luz que nos acompañan, nada es casual. Además, no estamos haciendo un intento muy profesional como regresionistas que es bueno hacerlo con alguien que se dedica a esto. Nosotros estamos haciendo el intento normal para despertar nuestra memoria, es nuestro derecho, porque a veces sucede automáticamente esto. Entonces estamos haciendo el término medio. Entonces ahí cuando uno vamos así hacia el pasado. Antes de eso tenemos que programar lo que tenemos que trabajar. Entonces, en algunas sesiones se trabaja la infancia, en otras se trabaja la parte de la línea genética, la línea memética, los espacios paralelos, los espacios verticales también. Podemos trabajar nuestra parte instintiva, el pasado, lo instintivo, lo condensado, etc. Muy complejo el asunto, esas líneas. Entonces hacemos el trabajo y vamos a ir atrás y con toda la información que podemos sacar, ver, sentir en las 3 bandas sensoriales y otras también. Cuando volvemos a la normalidad, después de ese proceso que puede durar varios minutos o muchos minutos,
tratamos de no hacer completo porque no es un curso de regresión. Entonces ahí volvemos con esas impresiones. Podemos expresarla con detalles si es en la instancia o con poco detalle y cada uno tiene que anotar esto para ir investigando y profundizando y después relatando en grupo. Terminamos esta parte regresiva de información y si aparece algo negativo, ahí también damos técnicas como revertir ese negativo para que uno no se trauma viendo ese negativo, porque ocurre este problema, que tantas cosas no buenas o no conscientes que uno ha visto y cuando uno quiere revisar puede traumar, puede chocar, entonces no es bueno. Hay herramientas para ir repasando esto. Y para detectarlo, entonces si es grave, entonces hay que tener más cuidado en la próxima para ir entrando a esos hitos, más o menos hitos, incluso hitos positivos. Eso también nos puede causar problemas. Después de eso, el complemento de la fase 2, hemos dicho, el masaje ya hemos detallado un poquito antes. La fase 3 trabajamos el futuro, la mente. Reprogramación. Nuestra técnica principal para genérico es trabajar la mano, la geometría sagrada. Entonces, inhalamos, exhalamos. Es como una especie de tai chi, tenrikyo, en el mismo lugar, con entonaciones, con canto armónico. Eso va. Entonces, inhalamos, exhalamos y proyectamos un mundo más perfeccionado, una realidad desinfectada de ese virus que nos ha alterado en todo. Todos esos actores se alteraron, los personajes empezaron a sufrir, estando en esa rueda del samsara, en ese circuito del hámster, nunca termina, atrapados por el tiempo, por Cronos. Entonces vamos a proyectar a través de colores, de formas, todo lo positivo, con pensamiento positivo, con decretos positivos. Todo lo positivo podemos utilizarlo en esas técnicas, pero lo más básico es ese ejercicio simple de crear geometría sagrada, co-crear también y proyectarlo en forma positiva. Nos vamos a un mundo más ordenado, más armónico, paralelo. Podemos ir creándolo y entrando en eso lo que vamos a crear, con sonidos, movimientos y visualización de colores y formas. Este es el inicio. Ahora, si queremos hacerlo más completo, podemos hacer toda una psicodrama, una teatralización, etc. Para ir afirmándolo. La fase C, la tercera fase, tiene asociado el trabajo naturista. Trabajamos los 5 elementos, con cataplasmas, con hidroterapia, con todo eso. Ya es otro trabajo que necesita otro instrumental, sin reemplazar los naturistas. Cosas básicas. Trabajamos los 5 sentidos, los ojos, los oídos, el gusto, etc. También hay ciertos ejercicios, yoga de la cara, yoga de la mirada, etc. Trabajamos los 7 chakras, 12 meridianos. Ahí también prestamos algunos ejercicios de medicinas tradicionales, chino, hindú, nativo, etc. Tenemos unos minutos más. Avanzamos a la fase D, la cuarta fase en nuestro método de autosanación holístico Chipra, en ese taller los días miércoles entre las 4 y 6 de la tarde horario de Chile. Entonces ahí trabajamos la maestría interna en la primera parte. Entonces, ¿cómo se trabaja la maestría interna? Es la meditación. Las meditaciones más famosas, más conocidas son meditación Zen y meditación Vipassana. Uno es el Mahayana, que se desarrolló en China, Chan, después en Japón, Zen, y el otro en Birmania, el Hinayana, otro tipo de budismo, que son la esencia de la meditación. Sentarse, ni siquiera hablan de meditar. Sentarse en el aquí y la ahora. Es como imitar al Buda histórico, Gautama, que se sentó después de hacer de vida rica, después vida austera, después se sentó y llegó a iluminarse. No comió, entonces ahí
También trabajamos el ayuno de movimiento, el ayuno de palabra, el ayuno de comida, etc. Para ir incentivando ese autodescubrimiento, autorrealización, automaestría. Uno descubre el maestro interno y la divinidad en uno. Ya el maestro va a aflorar y va también a aflorar el director interno de ese actor. Es el que da la indicación, esta chispa divina en nosotros. La parte arquetípica que tiene el plan divino para uno. El plan general, el plan específico, dependiendo de la parte genética, la parte memética, etc. Entonces, a través de ese trabajo, entonces una persona empieza a descubrir su plan, empieza a tener acceso a registros akáshicos, hay mucho detalle al respecto, y empieza a trabajar la alquimia interna para reciclarse, para hacer, ya uno volvió a ser humano en el cuarto y quinto nivel o dimensión, tiene que ser suprahumano o divino. No basta ser maestro, hay que ser una divinidad también. Entonces, a través del reciclaje energético de los meridianos, de los nadis, etc., una persona podría lograr esa vestidura áurica refulgente. Tenemos que revestirnos, tenemos que ser, coronarnos y ser como reyes de nosotros mismos y unificar todos esos fractales físicos y álmicos que están distribuidos para el fenómeno de la vida en uno andrógino, la androginia. Entonces, cuando llegamos a esto, podemos hacer nuestro plan, nuestra misión en forma mejor. Después de esa fase se asocia, también podemos consultar oráculos, astrologías multiculturales, orientales, occidentales, antiguos y modernos, también otros oráculos asociados, como hemos dicho. Entonces, ese es el método en general. Eso requiere bastante tiempo. Para ser monitor de esto, 1 año hacemos en 4 cursos trimestrales, pero para ser un sanador se necesita varios años de trabajo y de estudio de otras medicinas y de profundización. Entonces nosotros hacemos el puente, y así las personas que están interesadas en escucharnos todos los miércoles de 4 a 4:30 por Instagram, por Facebook, estamos abiertos, cualquier contacto, cualquier comentario. Los que quieren ver algunas grabaciones que subimos en nuestro canal de YouTube, Gani Maha en YouTube también. Y ahí las personas que quieren inscribirse, que nos pidan esto, porque hacemos la parte práctica de 90 minutos en otra plataforma, Skype, estamos abiertos. Entonces ahí vamos a terminar esto, ponemos una música agradable en nuestro taller. Tenemos todavía 2 minutos. Aquí tenemos música Hang en 432 Hz que va penetrando profundamente.